Hoy hablamos de pendientes en audiolibro. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de pendientes, vamos a hablar de mi TBR en audiolibro. Os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar like al vídeo, podéis suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y también tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido un poquito más y además formar parte de la comunidad y acceder a todo el contenido exclusivo que hay por allí y al club de lectura. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de todos esos libros que tengo por aquí para comentaros. Es el TBR que ahora mismo tengo yo en audiolibros, es bastante grande, la verdad, porque cada vez hay más cosas que me interesan, cada vez pasa más el tiempo, yo sigo metiendo en mi lista libros y entran más rápido de lo que salen. Pero lo bonito de esto es que no es como cuando te compras libros, en este caso no me importa porque no me cuesta nada el irlos metiendo en mi biblioteca para recordar que están ahí disponibles por si quiero escucharlos. Básicamente lo que voy a hacer en este vídeo es compartiros mi biblioteca de Audible, que es lo que yo tengo abierto aquí delante, es decir, todos los títulos que yo he ido guardando porque los quiero escuchar próximamente. Digo de Audible porque es la plataforma de audiolibros que ahora mismo yo estoy utilizando, pero por supuestísimo este vídeo no está ni patrocinado, ni es publi de Audible, ni nada de eso. Yo voy saltando de plataforma en plataforma para escuchar audiolibros, hay muchas opciones hoy en día, cada vez salen más plataformas de audiolibros y además yo también uso muchas veces la biblioteca porque eBiblio, que es la plataforma digital de las bibliotecas, también tiene una sección de audiolibros, así que ahí los podéis escuchar de manera completamente gratuita. Sí que es verdad que algunos de los títulos que tengo aquí sí que son exclusivos de Audible. Bueno, vamos allá, que quería dejar claro esto porque si no me sentía un poco incómoda mencionando solo esta plataforma de la que yo ahora mismo tengo abierta la biblioteca, pero bueno. Lo primero que me sale por aquí, porque es el último que metí en la biblioteca y me hizo mucha ilusión encontrármelo, es Dientes Rojos, de Jesús Cañadas, que es un libro que es terror sobrenatural, pone por aquí, y que yo llevaba bastante tiempo queriendo leer, concretamente desde que oía hablar al autor en una entrevista en un podcast y me llamó mucho la atención lo que contaba en general y sobre todo del proceso de escritura de este libro y me ha hecho ilusión encontrarlo por aquí porque la verdad se me había quedado un poco en el olvido. En el resumen pone: la zona de fumadores te espera. Dos policías de Berlín emprenden una desesperada búsqueda por los suburbios de la ciudad para encontrar a la joven Rebecca Lilienthal, la última de una larga lista de mujeres y niñas desaparecidas. El siguiente que tengo por aquí es La psiquiatra de Wolf Dorn y este libro llevaba mucho tiempo en mis listas de pendientes porque alguna de vosotras en algún momento me lo recomendó mucho y yo lo apunté. Se me ha olvidado por completo quién me lo recomendó, pero allí se quedó apuntado en mis listas. De hecho, yo creo que ha aparecido en algún vídeo en el que os hablaba de mis listas de deseos o mis listas de pendientes que no tenía o algo así. Este sí que parece ser uno de los títulos que es exclusivo de Audible. Conecta con los miedos más profundos. El caso de una paciente maltratada y aterrorizada se convierte en la pesadilla de la psiquiatra Ellen Roth. La mujer teme ser raptada por el hombre del saco, se lo susurra a Ellen y luego desaparece sin dejar rastro. Nadie la ha visto ni sabe nada de ella. Ellen quiere encontrarla, pero cuando lo intenta se ve involucrada en un macabro juego del que no sabe cómo salir para salvar a la paciente y a sí misma. Solo puede intentar encajar las piezas de un rompecabezas diabólico. Mientras se precipita a un abismo de violencia, paranoia y terror, descubre que los problemas nunca se arreglan solos. Bueno, tengo que decir que yo en audiolibro sobre todo me gusta escuchar misterio y thriller, así que es lo que abunda en esta lista, porque hay otro tipo de libros como clásicos o romántica que no me gusta nada escucharlos en audiolibros y yo prefiero mucho más leerlos en papel. La fantasía está ahí en medio, pero en general también prefiero leerla en papel, por eso mucho de lo que escucho en audiolibro se restringe al género del misterio. El siguiente que tengo por aquí, que también parece exclusivo de Audible, es Cuando Ellie se fue, que es de Lisa Jewell. Lisa Jewell ahora está en boca de todos por la última publicación que ha tenido en español, que es Dentro de casa, pero el anterior título que se publicó aquí en España fue este, y la verdad es que a mí me llamaba mucho ya de antes, así que bueno, pues en papel no lo iba a leer, la verdad, pero en audiolibro sí que me apetece mucho porque es exactamente el tipo de historia que a mí me encanta escuchar. Después tengo por aquí Los crímenes de la academia, de Luis Bayard. Este es un libro que a mí me llamó la atención porque se hizo una adaptación en Netflix, que yo todavía no he visto porque tenía intención de leerme el libro, pero el libro es bastante tochito, la verdad, así que en audiolibro como que es más probable que lo escuche.
El siguiente que me aparece es Amores que matan, de Elia Barceló, que es el segundo de la colección que empezó con Muerte en Santa Rita, que sabéis que es un libro que a mí me gustó muchísimo. Ahora cuando os estoy grabando el vídeo, está aquí en mi biblioteca, pero probablemente para cuando lo veáis ya lo habré escuchado, porque va a ser el siguiente que escuche. El siguiente es Animales heridos, de Noelia Lorenzo. No sé nada de este título, pero Noelia Lorenzo es la misma autora de Blanco Inmaculado, que sí que es un título que ha sido novedad en estos últimos meses y he oído hablar bien a mucha gente, así que la autora me despertaba curiosidad. Después tenemos Si no lo matamos, de Rosa Rivas, que si habéis visto el vídeo que tengo hablando de autoras de misterio nacionales, pues os mencionaba a Rosa Rivas y os decía que tenía muchas ganas de leerla. Y bueno, pues la verdad es que teniendo la opción de escuchar alguno de sus audiolibros, probablemente lo haga antes que de otra manera. En Si no lo matamos, nuestra querida protagonista, la comisaria Cornelia Weber Tejedor, medio alemana y medio española, deberá enfrentarse a una trama de secuestros express en la que quedará manchada por un escabroso asesinato. Una novela imprescindible tanto para enamorados de la saga como para aficionados al thriller más elegante. Ah, vale, esto forma parte de la saga de Cornelia Weber Tejedor, pero no sé si me importa mucho leerlos por orden. El siguiente que tengo por aquí es Los crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, un libro que tengo pendiente desde hace un montón. Es la segunda parte o del mismo autor que Los crímenes de Oxford, que es un libro que yo no he leído, pero vi la película en su momento y me gustaría leerme Los crímenes de Oxford y después leerme Los crímenes de Alicia. En realidad son libros bastante cortitos. Después tengo por aquí Asesinos de series, que la verdad no he oído súper buenas críticas de este libro, pero es que me llama tanto la sinopsis que necesito probarlo. Un juego trepidante en el que realidad y ficción se confunden y en el que la narrativa serial parece inmiscuirse cada vez más y sorprendentemente en la vida de los protagonistas. Asesinos de series es el nombre del blog de tres jóvenes, Andrés, Marta y Rubén, que viven juntos en Madrid. Adictos a las series, sueñan con crear su gran éxito internacional, una serie de referencia como podría ser Lost. Andrés se gana la vida escribiendo textos para agencias de publicidad y prospectos de farmacia. Marta es maquilladora en culebrones, Rubén es taxista y en las largas esperas en el aeropuerto o estaciones devora todas las series posibles. Un día reciben la llamada de una productora de televisión para entrevistarles. En realidad les recibe un subinspector de policía, Héctor Salaberry. El motivo: se están cometiendo unos asesinatos que tienen algo en común, están inspirados en series de televisión. La policía quiere que les ayude a encontrar nuevas pistas que puedan aparecer en otros casos y a la vez ir dibujando el perfil del asesino. Bueno, sigue un poquito. El caso, que creo que no va a ser el libro de mi vida, la verdad, pero es que me llamaba la atención. Después tengo La viuda, de Fiona Barton. Tengo súper pendiente a Fiona Barton. De hecho, tengo otro de sus libros en físico, que es La sospecha, que creo que también está en audiolibro. Y bueno, pues quiero leerla o escucharla, así que si me da por ahí, pues escucharé alguno de los audiolibros. El siguiente que tengo por aquí es La pista, de Caroline Wells. El detective Fleming Stone es frío y metódico, muy al estilo de sus antepasados más famosos en la ficción, Hércules Poirot y Sherlock Holmes. La única pista que el detective Stone tiene es una pestaña postiza, y a medida que se acerca a descubrir al asesino, su propia vida corre peligro hasta el punto de que es envenenado. El siguiente que tengo guardado es 13 historias, de Paul Penn. Paul Penn es un autor al que tenía pendiente darle una segunda oportunidad y alguna de vosotras me recomendó hacerlo con sus relatos. Pues tenemos la posibilidad de escucharlos aquí en audiolibro. Este sí es exclusivo de Audible. El siguiente es El inocente, de Harlan Coben. Harlan Coben tiene muchos libros que han sido adaptados a la pantalla de una forma u otra. Este en concreto creo que fue adaptado a miniserie, que me apetecía verlo, pero igual, estando el libro por aquí, pues a lo mejor me lo escucho primero. Y el siguiente es Lugares oscuros, de Gillian Flynn. Gillian Flynn es la autora de Perdida. Yo tengo muchas ganas de leer algo más suyo y la verdad es que este tiene muy buena pinta. Libby Day tenía 7 años cuando su madre y sus 2 hermanas fueron víctimas de los que los medios llamaron la masacre de la granja de Kinakee, Kansas. Ella salvó la vida y testificó contra su hermano Ben, a quien señaló como el culpable. 25 años después, el Kill Club, una sociedad secreta obsesionada con crímenes célebres, localiza a una Libby en franca decadencia y pretende que les ayude a escarbar en los cabos sueltos de aquella noche, quizá en busca de alguna prueba que absuelva a Ben. Ella aceptará remover el pasado y volverá a conectarse con personas a las que desea olvidar, siempre y cuando reciba a cambio algún tipo de honorario. Después tengo La sospecha, de Fiona Barton, que es lo que os he mencionado antes, que hay varios títulos suyos. El siguiente que tengo por aquí es A veces miento, de Alice Finney. Alice Finney tengo muchísimas ganas de probarla. Todos sus thrillers están teniendo muy buenas críticas. Uno de los últimos, que era algo de margaritas, estaba en los premios de Goodreads. Lo que pasa es que todavía no lo tenemos traducido y yo quiero ir leyendo algunos de los títulos que sí que tenemos en español. Después tengo El engaño, de Charlotte Link, también exclusivo. Tengo muchas ganas de probar a esta autora. Hace poco hubo una novedad suya que todavía no he visto yo en audiolibro, pero esta, que también tiene pinta de ser thriller, pues es buen título para probar a la autora.
Para Kate Linville, solitaria policía de Scotland Yard, solo hay una persona en el mundo que merezca su amor y su confianza, el antiguo jefe de policía de Scarborough, Richard Linville, su padre, a cuya sombra creció. Pero cuando este aparece brutalmente asesinado en su casa, Katie pierde su último apoyo. Kate abandona Londres para regresar a su hogar con el objetivo de seguir de cerca el caso. El inspector encargado de la investigación, Caleb Hale, no le inspira demasiada confianza. Parece más interesado en buscar respuestas fáciles que en averiguar la verdad. Y Kate presiente que el caso de su padre es mucho más complejo de lo que cree la policía. La investigación paralela que lleva a cabo Kate para resolver el asesinato de su padre demuestra que ella lo es todo menos una policía mediocre como creía. Es instintiva, inteligente y persistente. En cambio, descubrirá los secretos más oscuros de Richard Linville, un hombre que nada tenía que ver con el que ella creía que conocer y querer. El siguiente de mi biblioteca es El cazador de la oscuridad de Donato Carrisi. Igual, Donato Carrisi tiene algunos títulos más modernos y quizá más conocidos, pero aquí en audiolibro tenemos este y tenemos otro también que se llama El susurrador. Del cazador de la oscuridad nos dice: en una Roma inquietante, un hombre investiga los misterios y los crímenes sin resolver. Busca las anomalías, pero sobre todo intenta descubrir su propia identidad. Sus investigadores le llevan al lugar donde se custodian los pecados más abominables cometidos por la humanidad. Mi siguiente guardado es El misterio de la familia Fonseca de Pablo Poveda, un autor al que le tengo mucha curiosidad, quería leer algo suyo y si me viene bien que lo primero que sea este audiolibro, pues bien, también tengo alguno guardado suyo en Kindle. La carrera de Leopoldo Buenavista pende de un hilo. La reputación del famoso articulista de la Socialité española está por los suelos tras su último escándalo. Un extraño encargo puede devolverlo a su vida de lujo y vanidad. La oferta, una gran suma de dinero a cambio de un reportaje biográfico sobre Silvia Domènech, la matriarca de una de las familias más ricas e influyentes de toda la Costa Blanca, los Fonseca. La letra pequeña del contrato: Buenavista debe pasar una semana en la residencia de verano con la familia. Mentiras, disputas familiares, traumas y un cadáver. Un anodino viaje de verano que se convertirá en un misterioso crimen por resolver. De Elizabeth George, yo tengo guardado Pago Sangriento porque es un libro que tengo en físico y lo tengo aquí guardado por si quiero combinarlo con el audiolibro cuando lo lea, pero en realidad este, Pago Sangriento, es el segundo de la colección de Thomas Linley y el primero de esa colección es Una gran salvación, que también tenemos en audiolibro. Un anciano sacerdote viaja desde un pequeño pueblo del norte de Reino Unido hasta Londres para pedir ayuda a Scotland Yard. En una granja de su parroquia ha descubierto el cuerpo decapitado del propietario y a su hija junto a él, en estado de shock y declarándose culpable. Pero nadie en la población cree que Roberta haya sido capaz de semejante crimen. El inspector Linley y el sargento Havers son los encargados de resolver un complicado caso repleto de contradicciones. Esta es una autora a la que tengo muchísimas ganas de probar. También de Rosa Rivas tenemos Lejos, pero que este no es de la misma colección que os he mencionado antes. De Agatha Christie hay varios títulos, pero yo tengo aquí uno de los que quiero escuchar, que es el único que quiero leerme ahora mismo de los que hay aquí, porque el resto los he leído más recientemente, que Se anuncia un asesinato. Tengo también El misterio de la bala perdida, que es el tercero del Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman, que es el que me toca. De Lorena Franco tengo guardado Ella lo sabe. No he leído nunca la autora y me apetece bastante probarla también. Vi irse a María con mi cuñado el jueves a las 2:30 de la madrugada. Él volvió y ella desde entonces está desaparecida. La rutina de Andrea, una escritora de thrillers traumatizada por un horrible suceso del pasado y un matrimonio que está a punto de romperse, se ve interrumpida por la inesperada llegada de su cuñado. Víctor es un tipo silencioso y extraño al que apenas conocen. Su manía de fisgonear a través de la ventana de la cocina la vida de sus vecinos llevará a Andrea a descubrir que una madrugada estival cualquiera, en la calle de la urbanización en la que vive y donde nunca pasa nada, su vecina María se sube en el coche de su cuñado. Él vuelve, pero María no. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Uno de estos que es rollo Ventana indiscreta. Después, como clásico, aquí tengo La inquilina de Wildfell Hall, que lo voy a leer este año y bueno, pues lo tengo aquí guardado por si en algún momento me quiero apoyar del audiolibro, aunque la intención es leerlo en papel. Tengo guardado Nada que perder de Susana Fortes, que es una novedad de hace poquito y pues también por probar a esta autora a la que no conocía. La tarde del 12 de agosto de 1979, los hermanos Nicolás y Hugo y la pequeña Blanca desaparecen en una localidad de Baiso Miño. La niña es encontrada a la mañana siguiente dentro de una cesta de mimbre en la orilla opuesta del río sin recordar nada de lo ocurrido. Pese a la intensa búsqueda, los cuerpos de los dos niños nunca aparecen. 25 años después, el hallazgo de unos restos óseos en un yacimiento arqueológico apunta a que se trata de los dos hermanos desaparecidos. A partir de entonces, Blanca y el periodista Lois Lobo inician una compleja búsqueda para descubrir qué sucedió a través de los caminos engañosos de la memoria y de los tabúes de una sociedad hermética acostumbrada a que los trapos sucios se laven en casa. El siguiente que tengo guardado es La playa de los ahogados de Domingo Villar, que si no me equivoco es el segundo, espero que por eso lo tenga guardado, es el que me toca de la colección de Leo Caldas. El siguiente que tengo por aquí es El desorden que dejas de Carlos Montero. He oído súper buenas críticas de
de esta historia, de este thriller, también tiene adaptación, no me acuerdo si es a película o a serie, está en Netflix si no me equivoco, entonces a mí me gustaría leerlo o escucharlo en este caso antes de ver la adaptación, si es que la veo, porque la verdad es que creo que me llama más en formato libro. El siguiente que tengo por aquí es Mentiras piadosas, que es el tercero de Maisie Dobbs, que yo lo tengo en físico, pero ya sabéis que a veces si está en audiolibro pues me apoyo en el audiolibro. Secretos en el internado, los misterios de Justina Jones. Este tengo muchas ganas de escucharlo porque tengo el segundo de la colección en físico y el primero no, entonces el primero lo escucharé y después ya me leeré el segundo. El reflejo de la bruja de Raiza Rebellés. Este creo que está aquí porque alguna de vosotras me lo recomendasteis hace poco en comentarios, pero no recuerdo muy bien por qué era. Después tengo Un asesino en tu sombra, que es de Ana Elena Rivera. Esta autora me gustó mucho con el primero de esta colección, que es Lo que callan los muertos, y me apetecía seguir con ella. Están los 3 de la colección aquí en audiolibro. Después tengo Secretos imperfectos de Michael Hort y Hans Rosenfeld. Es el típico que se ve muchísimo de thriller nórdico y me apetece probarlo. Creo que es el primero de la colección, pero los datos que os estoy dando en este vídeo no los estoy comprobando, así que tampoco me matéis si me equivoco en algo, porque era así más de charleta para deciros lo que me parece a mí interesante de esta plataforma y lo que tengo guardado, así como sin más. Un joven de 16 años ha sido brutalmente asesinado. Un brillante equipo policial dirigido por el experto criminólogo Torkel Höglund y el eminente psiquiatra criminal Sebastian Bergman siguen la pista al asesino. Todos son callejones sin salida y secretos por todas partes, un misterio de difícil resolución y una trama adictiva hasta el insomnio. La conspiración de la señora Parris, de Liv Constantine. Una nueva voz en el suspense psicológico. Amber Patterson está harta, está cansada de no ser nadie, una mujer sencilla e invisible que pasa desapercibida. Se merece algo más, una vida de dinero y poder, como la que disfruta Daphne Parris, diosa rubia de ojos azules. Daphne, mujer de alta sociedad y filántropa, y su marido Jackson, agente inmobiliario, son una pareja de cuento de hadas. La envidia de Amber podría consumirla si no tuviera un plan. Y bueno, sigue un poquito, pero nos hacemos a la idea del tipo de historia. A mí es que estas historias me gustan bastante, pero son los libros que a lo mejor tampoco me voy a comprar, pero me lo gozo en audiolibro así para un ratito entretenida. Tengo por aquí guardados también los de Arsène Lupin, el primero que es Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Yo también lo tengo en físico, pero de nuevo, en un momento dado me puede apetecer más que escucharlo. Hace poquito he metido también El crimen de Malmont, de Carla Montero. Isolda Durant es una joven experta en arte que trabaja para una prestigiosa fundación. Tras recibir una invitación para asistir a la subasta de un manuscrito cátaro del siglo XIII, viaja a Malmont, un pequeño pueblo de los Pirineos catalanes. La joven acude allí por curiosidad debido al misterio de la invitación y a la singularidad del objeto que se va a subastar. Según la leyenda, el manuscrito está maldito. Todos los que lo han poseído han tenido una muerte violenta. En Malmont, Isolda se reunirá con un pequeño grupo de invitados formado por expertos de todo el mundo, viejos conocidos entre los que pronto aflorarán intrigas, rencillas profesionales y viejas deudas, así como celos y desconfianzas. Lo que nadie podía prever es que la maldición del manuscrito volvería a cumplirse como una siniestra profecía. De Lorena Franco también tengo metido aquí El último verano de Silvia Blancs, que seguro que todas conocéis y que muchas habréis leído, pero ya os digo que yo tengo todavía pendiente probar a la autora. Tengo por aquí también El show de las marionetas, de M.W. Craven. Os he mencionado este libro en varias ocasiones porque lo tengo súper pendiente. Yo lo tengo en Kindle también, luego vi que estaba en audiolibro. No sé en qué formato lo voy a leer, pero tengo que leerlo ya, a ver si me acuerdo y entra en un TBR mensual pronto. Por aquí tengo también el segundo de Miss Merkel, El caso del jardinero enterrado. De este tengo muchísimas ganas. El primero me encantó, tengo muchas ganas de escuchar el segundo. Además, el primero, aunque lo tengo en físico, también lo escuché en audiolibro y me gustó mucho cómo estaba narrado. El siguiente que tengo por aquí es El cirujano, de Tess Gerritsen. ¿Qué ganas tengo de estos libros? Este es el primero de la colección, hay más y están en audiolibro. ¿Por qué? Diréis, ¿qué es esto? Pues es que es el primer libro de los libros en los que está basada la serie de Rizzoli a Nile, que es una serie maravillosa, o sea, a todas las que os gustan las series rollo Bones, Castle, Cozy Mystery policíaco. Después tengo por aquí guardado El exorcismo de mi mejor amiga, que seguro que sabéis ya también que lo tengo en físico, pero ya sabéis que me gusta tenerlo para apoyarme. Esperando el diluvio, de Dolores Redondo, la novedad de Dolores Redondo que yo todavía no me he leído y quiero hacerlo y quiero escuchármela concretamente. Tengo Criaturas malditas, de Gemma Herrero Virto. De esta autora tengo varias cosas guardadas, la verdad, pero esta es una de las que más me apetecen, creo, porque es de vampiros, una historia de vampiros en el siglo XXI. Veronique Chevalier parece una hermosa y elegante mujer de éxito que conduce un coche de lujo y regenta uno de los clubs más exclusivos de la ciudad de Detroit, pero en realidad es mucho más que eso, ya que oculta un increíble secreto. Veronique es un vampiro, un ser inmortal de 200 años de edad con poderes sobrenaturales que trabaja para la Fundación Kressler, la organización que dirige Detroit desde las sombras. En las últimas semanas algo ha cambiado en la ciudad.
El número de desapariciones está en aumento y eso podría llamar la atención de los mortales y poner en peligro el secreto de su existencia. Veronique recibe el encargo de investigar qué está sucediendo sin saber que hay alguien más a quien se le ha asignado la misma misión. Jake Snyder, un policía perteneciente al departamento de desapariciones e inmune a sus poderes. Podrán trabajar juntos para descubrir la oscura conspiración que amenaza la existencia de todos los habitantes de la ciudad. Tiene pinta de ser mi estilo completamente, así que me apetece un montón. Mindfulness para asesinos, de Karsten Dus. Eso lo tengo aquí por si es una comedia que me pueda gustar. Es un thriller con comedia, entiendo. Incapaz de conciliar su vida laboral y familiar, John Diernell decide dar el paso e inscribirse a un curso de mindfulness. Espera así poner fin a las tensiones que le superan y encontrar la paz interior. Pero cuando eres abogado criminalista y tu principal cliente es un mafioso tan peligroso como impredecible, es difícil poner límites, a menos que recurra a una solución drástica para eliminar todo lo que interfiera con su serenidad y le impida disfrutar del presente. Atención plena hasta las últimas consecuencias. No sé cómo estará porque esto es un tipo de comedia que o encajas o no encajas, así que no sé, pero bueno, yo lo tengo aquí. Me recuerda mucho a una película que hay, bueno, son varias creo, que es que no me acuerdo cómo se llaman, que es Robert De Niro con otro actor que igual es como el psicólogo de un mafioso y hacen terapia juntos o algo así. Bueno, seguro que sabéis de la que hablo. En la sangre, de Susana Rodríguez Lezaun. Esta también es bastante novedad. De hecho, recuerdo haberos leído hace poco la sinopsis. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que creo que es el segundo de una serie que está protagonizada por la misma protagonista, que es Marcela Piel de Lobo. Así que este sería el segundo caso de ese mismo personaje. Un operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico con agentes infiltrados se complica cuando la joven Elura Mezaga aparece asesinada en Vera, un pequeño pueblo de Navarra muy cercano a Francia. El siguiente es La Virgen sin cabeza, otra novedad de hace poquito que a mí me llamó bastante la atención, que es de Pilar Ruiz. La desaparición en pleno rodaje de un director de cine es el primer caso que investiga la inspectora Marlanza al ser destinada a Cantabria. A lo mejor os acordáis de esto porque ya en su momento, cuando os lo conté en el vídeo de novedades correspondiente, fue esto lo que os dije. Es que a mí los crímenes en rodajes siempre me gustan. Cloruro de sodio, de Jussi Adler Olsen. Este también es súper novedad. El día de sus 60 cumpleaños, una mujer se suicida. Su muerte conduce a la reapertura de un caso sin resolver desde 1988, en el que colaboraron el jefe de la policía, Marcus Jacobson, y su investigador principal, Carl Mork. Pronto queda claro que durante 3 décadas han caído en la trampa de un asesino astuto contra el que nunca se encontraron pruebas. Elige a sus víctimas y el momento de la muerte con gran cuidado y precisión, y hasta el momento nadie ha podido detenerlo. Las estrictas medidas impuestas a causa del COVID-19 dificultan aún más el trabajo de investigación que está llevando el Departamento Q al límite. Como veis, forma parte de la colección del Departamento Q, que yo quiero probar y leer, pero la verdad es que en realidad tengo este aquí guardado porque era la novedad, pero quiero probar el primero de la colección. Cierra todas las puertas, de Riley Sager. Tengo muchísimas ganas de este título porque tengo muchas ganas de probar a este autor y este es uno de los pocos que tenemos ahora mismo en español y encima lo tenemos en audiolibro, así que genial. Están prohibidas las visitas, no se puede pasar una noche fuera del departamento y por ningún motivo se debe molestar a los inquilinos, en su mayoría gente rica o famosa o ambas. Esas son las únicas reglas que Jules Larsen debe seguir en su nuevo trabajo como cuidadora de departamento en el Bartholomew, uno de los edificios más lujosos y misteriosos de todo Manhattan. El glamour del vecindario y la portentosa vista de Central Park cautivan a Jules, quien acepta los términos sin dudarlo. Entre los residentes del Bartholomew, Jules se hace amiga de Ingrid, una cuidadora de departamento como ella, quien no tarda en revelarle sus sospechas de que ese edificio no es lo que parece. Dentro de sus paredes ocurrieron suicidios, accidentes inexplicables, decenas de sirvientes murieron por una epidemia de gripe española e incluso se dice que hubo asesinatos violentos supuestamente relacionados con una secta satánica. Tengo también Dioses de Jade y Sombras, que yo también lo tengo en físico, pero por si acaso quiero apoyarme en él. Una corona de sombras de Tricia Levenseller, que es uno de fantasía que, bueno, pues hace poco oí buenas cosas de él, pero ya he dicho que no sé si me gusta mucho escuchar fantasía en audiolibro. La prisionera de oro de Raven Kennedy también lo tengo aquí guardado, es otro de esos de fantasía a los que sí quiero dar una oportunidad en audiolibro, porque no creo que lo vaya a leer de otra manera, y la verdad es que, sobre todo de este, he oído que engancha mucho. Y si me gusta, tenemos también la segunda parte, que creo que se llama Destello, en audiolibro también. Después tengo guardado Una corte de rosas y espinas, que tengo que leerlo ya próximamente, aunque realmente no sé si lo escucharé porque también lo tengo en Kindle.
La secta de Camila Lackberg, que es el segundo de El Mentalista, que a mí me gustó y lo tengo aquí pendiente para que sea una de mis siguientes escuchas. Carol, de Patricia Highsmith, un título de Patricia Highsmith que me llama mucho y nunca he leído. Es una novela de amor entre mujeres que escribió la autora con 27 años después de terminar su gran éxito Extraños en un tren. Y es curiosa la historia que se cuenta de cómo escribió la autora esta novela, y es que dice que se encontraba sin dinero y se empleó durante una temporada en la sección de juguetes de unos grandes almacenes. Un día una elegante mujer rubia envuelta en bisones entró a comprar una muñeca, dio un nombre y una dirección para que se la enviaran y se marchó. Entonces la autora se fue a casa y escribió de un tirón un primer borrador de Carol, que comienza precisamente con el encuentro entre Therese, una joven escenógrafa que trabaja accidentalmente como dependienta, y Carol, la elegante y sofisticada mujer recientemente divorciada que entra a comprar una muñeca para su hija y cambia para siempre el curso de la vida de la joven vendedora. Por aquí tengo también 12 abuelas, que es de Pablo del Río y que es una de las últimas novedades de la editorial Maeva. El cuerpo congelado de un músico sentado frente a un piano. La playa de un antiguo naufragio envuelta en leyenda. Una viuda abatida y un amigo leal investigarán un crimen que alguien pretende hacer pasar por muerte natural. Hablando de Patricia Highsmith, el siguiente que tengo guardado es El talento de Mr. Ripley, que yo leí hace muchísimos años y tengo ganas de releer, y la verdad es que me planteo hacerlo en audiolibro. Puerto Escondido de María Oruña, sabéis que es uno de mis grandes pendientes, y aquí lo tengo guardado en audiolibro, aunque también lo tengo en físico. Los crímenes del monograma, un nuevo caso de Hércules Poirot, es uno de estos libros que sigue con Poirot, de Sophie Hannah. Te veré bajo el hielo, es el primer libro de la colección de Erika Foster, de Robert Bridna. Hace poco hemos tenido una novedad también de este autor y creo que de esta misma colección, eso dudo ahora, pero bueno, me apetece mucho leer este primero y darle oportunidad. Un joven descubre el cadáver de una chica debajo de una gruesa capa de hielo en un parque del sur de Londres. La inspectora jefe Erika Foster será la encargada de dirigir la investigación del caso, mientras lucha con sus propios demonios personales. Cuando Erika comienza a indagar en el pasado de la víctima, todo parece apuntar a que su asesinato está conectado con el homicidio de otras 3 mujeres que han sido encontradas también bajo las aguas heladas de otros lagos en Londres. Una chica con pistola, el primero de Cop Sisters, de Amy Stewart. Cuando Amy Stewart, la autora, se topó con un artículo de 1914 que contaba cómo el coche del propietario de una fábrica había embestido la calesa en la que viajaban las hermanas Constance, Norma y Florette Cobb, y la manera en que la disputa por los daños causados había derivado en una escalada de amenazas y disparos que terminaría con Constance convertida en ayudante del sheriff, este captó de inmediato su interés. La absoluta falta de información sobre sus protagonistas se convirtió en un incentivo más para que la autora, tras bucear en un intrincado universo de certificados de nacimiento, testamentos y escrituras, percibiera enseguida que las lagunas de esa fascinante historia pedían a gritos escribir una novela, y así lo hizo. Me pareció súper interesante, o sea, estaba basado en hechos reales. De Paula Hawkins tengo guardados todos, escrito en el agua, a fuego lento, y por ahí hay algún título más. La chica del tren. ¿Y cuál es el que me falta? Bueno, pues el que me falta también está guardado. La última noche en Tremor Beats tengo guardado de Miquel Santiago, y de Miquel Santiago también tenemos por aquí El mal camino. No sé si no son estos títulos por los que yo quiero empezar a leer al autor. Tengo alguno otro de sus títulos más conocidos y más recomendados en el Kindle, pero si me gusta cuando lo lea en Kindle, pues aquí tengo los audiolibros para seguir con él. De Pablo Poveda, que antes ya os he comentado uno de los títulos, tengo también guardado Quién mató a Laura Cobes. Un cadáver abandonado en un pantano, 2 familias poderosas, una operación millonaria y el control de una ciudad en juego. También tengo de Marta Huelves La memoria del Tejo. Este libro me lo habéis recomendado muchas. Colombres, capital del concejo de Ribadedevas, oriente de Asturias. La plácida vida de Berta Vega se ve trastocada cuando secuestran a su hija durante 48 horas y luego la liberan a más de 100 kilómetros de su casa. Todo se complica cuando se perpetra un segundo secuestro que pone en jaque a la policía. En el curso de la investigación se descubre una conexión entre las desapariciones de las adolescentes y un suceso que se produjo en Madrid 25 años atrás. La inspectora Roldán de la Policía Nacional de Gijón y la cabo Herrero de la Guardia Civil de Colombres cuentan con una valiosa pista: la sustancia hallada en la sangre de las víctimas, un potencial alucinógeno utilizado desde tiempos ancestrales que se extrae del árbol del tejo. Por aquí tengo guardado también Anhelo, que es el primero de la serie Crave, de vampiritos, ya sabéis. La autora es Tracy Wolf. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Tampoco he probado nada de este autor. Aquí tenemos esta opción.
Los ecos del pantano, de la arqueóloga forense Ruth Galloway. Es el primer caso de este personaje. A este le tengo muchísimas ganas. Me lo quería leer sí o sí, en físico, como fuera. Lo tengo aquí en audiolibro. No sé cómo caerá, pero quiero que caiga pronto. La trama de Jane Han Corelliz. Este me llamó mucho la atención cuando salió como novedad, pero luego no he oído las mejores críticas. Aún así, yo quiero leerlo para daros mi opinión de primera mano. Es este en el que un profesor de escritura le roba la trama o la idea a uno de sus alumnos después de que éste fallezca y resulta que con esta idea robada tiene súper éxito, pero después recibe una especie de chantaje o amenazas de alguien que lo sabe. Una chica anónima de Greer Hendricks y Sarah Pekkanen. De este tengo muchas ganas también porque tengo muchas ganas de probar a estos autores. Este en concreto es un thriller que parte de la premisa de que una chica participa en un estudio de psicología de la universidad. Por último, en mi biblioteca está Manson, la historia real, porque el tema de audiolibros también está súper bien si os gusta el true crime. A mí el true crime me encanta oírlo porque es como escucharte podcast, aunque sean libros, y de hecho en estas plataformas también suele haber podcasts muy interesantes. Y hasta aquí toda mi biblioteca de audiolibros, en este caso de Audible. Espero que os hayan parecido interesantes. Se trataba de haceros así una comentada rápida de un montón de títulos que yo tengo pendientes que me parecen interesantes y que tenemos disponibles en audiolibro. ¿Os ha interesado alguno? ¿Me recomendáis especialmente alguno de estos que me digáis tienes que empezar por este porque te va a encantar? Y pues todo lo que queráis, qué audiolibros habéis escuchado últimamente, si os gusta. Ya sé que muchas pues todavía no os habéis hecho con esto de los audiolibros, pero a mí me encantan, no como formato único. Yo siempre voy a adorar leer en papel, pero es que es para momentos diferentes. Hay muchos momentos en donde yo no puedo leer en papel y sin embargo me encanta tener disponibles audiolibros para poder estar escuchando libros mientras hago otras cosas. Hasta aquí el vídeo, espero que hayáis pasado un ratito entretenidas conmigo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!